Sí, se ve Sí, se bien. ve, profe. Perfecto. Muy bien. Gracias. Así que vamos a hacer lo siguiente. Bien. El tema de hoy tiene que ver con sistemas de archivos. Bien. Lo que habitualmente llamamos file systems. Bien. Sistema de archivos en inglés. Antes de comenzar con la teoría, lo que me gustaría es arrancar directamente mirando algo práctico que nos dé un enfoque hacia la teoría, ¿no? Así que para eso estoy conectado a un sistema Linux. Sí. Estoy como el usuario root, o sea, el usuario administrador, y vamos a crear file systems, o un file system al menos, y para eso necesitamos privilegios de administración, ¿no? Bien. Bien, la estructura de un sistema de archivos desde el punto de vista lógico, bueno, esto ustedes ya lo estudiaron cuando vieron la práctica de Linux. La estructura de file system es una estructura arbolada que comienza con un directorio principal, que es el directorio raíz. ¿Sí? Debajo de este directorio, lo voy a tratar de dibujar así, se crean otros directorios, ¿no? Debajo de este directorio, que se denomina también directorio root o directorio raíz, se crean otros subdirectorios que forman los subdirectorios del segundo nivel, ¿no? Por ejemplo, el directorio etcétera. Por ejemplo, lo voy a tratar de dibujar así. El directorio home. Por ejemplo, el directorio bin, etcétera, etcétera. A ver, si me disculpan, les pido un segundo, por favor. Sí, no hay problema, profe. A continuación, viene una letra, como la letra A, que por ser la primera letra del abecedario estaría indicando que es el único disco que tengo, el primer disco que tengo. Si tuviera otro disco, recibiría el nombre de SDB. Si tuviera otro más, SDC, y así siguiendo. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que tenemos el disco SDA. ¿Sí? No voy a ahondar en los demás porque eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Tenemos un disco SDA. Si miro esta línea que describe el disco SDA, ¿sí? Yo lo veo como si fuera un archivo, pero me doy cuenta que no es un archivo porque el primer carácter que aparece acá, en lugar de ser un guión, es la letra B larga. Esto significa que esta línea está representando un dispositivo en donde la comunicación con el dispositivo es de modo bloque. ¿Sí? Básicamente, el sistema operativo pide acceso al dispositivo, accede al dispositivo mediante una controladora, y la controladora lo que trae del disco cuando lee es un bloque. ¿Sí? Y cuando escribe, también escribe un bloque. Distinto a otros dispositivos, como por ejemplo las terminales. Yo en este momento estoy parado en esta terminal. Acá tenemos ejemplos de terminales, a ver si lo podemos encontrar rápidamente. Estas, la TTI son terminales. Por ejemplo, TTI 9, esta es una terminal. Una terminal donde la interfaz, el tipo de dispositivo, no es un dispositivo de bloque, sino que es un dispositivo de carácter.
¿sí? La C, entonces, significa que el dispositivo es un dispositivo de carácter. La comunicación se hace carácter por carácter. Digamos, tecla por tecla, letra por letra. En el caso de que el tipo de dispositivo sea B, es un dispositivo de bloque, y eso significa que la comunicación con ese dispositivo se hace bloque a bloque. ¿Está bien? Si acá aparecería un dispositivo como una impresora, la comunicación con la impresora es carácter a carácter. ¿Sí? Muy bien. Hay un montón de dispositivos, además de estos dispositivos de carácter y de bloque, como por ejemplo, a ver si lo encuentro, el disco MEM, ¿sí? Barra dev, barra mem, S-L, mem. Este, este archivo, bueno, no es un archivo, representa a un dispositivo de carácter, ¿sí? Tengo la granularidad para acceder carácter por carácter, y lo que me está representando es la memoria, ¿sí?, del sistema. O sea que si yo escribo información en este archivo, si se quiere, que es de tipo carácter, estaría escribiendo directamente en memoria. ¿Ok? Bueno. Vamos a trabajar con sistemas de archivos, y los sistemas de archivos se crean sobre estructuras de disco, ¿sí? Vamos a pedirles al sistema que me liste todos los discos que tiene conectados. Eso lo hago con el comando fdisk con la opción "-l". Me va a listar los discos. Acá van a aparecer un montón de cosas. En realidad a mí las únicas que me interesan, porque la historia no es exactamente como la estoy contando, entonces la voy a tratar de simplificar. Vamos a quedarnos con aquellas líneas que dicen SD. ¿Sí? Y básicamente dice, yo tengo un disco SDA que tiene 85 gigas, ¿está bien?, esta cantidad de bytes, que están en esta cantidad de sectores, y acá dice cómo ese disco está dividido. Este disco está dividido en dos particiones, ¿sí?, que se ven como si fueran dispositivos también. SDA1 sería una partición y SDA2 otra partición. Y además tengo otro disco, ¿sí?, el disco /dev/sdb. Sobre ese disco vamos a trabajar. Lo que le voy a decir es que ahora es que me liste información sobre el disco SDB, ¿sí?, el segundo disco, porque se supone que tenemos solo dos discos. Sobre el segundo disco, la información que me provee el sistema es que tiene 50 y pico de gigas, esta cantidad de bytes dividido en esta cantidad de sectores, bueno, y me da información adicional sobre, bueno, el tamaño del sector, el tamaño de las operaciones de entrada-salida, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ese disco no está particionado. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de usar la opción "-l", lista el contenido, lista la descripción del archivo, vamos a administrarlo sin esa opción, sin la opción "-l". ¿Ok? Entonces ahí el programa fdisk se presenta, bueno, me da un welcome, me da más información y me despliega un prompt en donde yo puedo tipear comandos. Me dice, si presiono M, puedo obtener una ayuda. Esta ayuda me dice las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Entre las cosas más importantes que yo puedo hacer es decirle, por favor, mostrame la tabla de particiones, ¿sí?, con la opción P. Y ahí me muestra la tabla de particiones. Básicamente, la tabla de particiones de este disco está vacía. O sea, este disco no está particionado, ¿sí? Este disco está en formato crudo, así se suele decir,
se considera como que es un dispositivo crudo, o como se dice en inglés, hasta este momento, /dev /sdb, es un raw device. ¿Ven? Es un dispositivo en crudo. ¿Puedo guardar información en este disco? Sí. ¿Cómo puedo guardar información ahí? Bueno, el disco, desde el punto de vista del sistema operativo, se comporta como si fuera un archivo. Si yo puedo listar el directorio, por ejemplo, con este comando, yo podría mandar el contenido de esta salida a un archivo, por ejemplo, al directorio tmp/a1.txt. Ahí redireccioné la salida del comando, de tal manera que su salida ya no aparece en pantalla, sino que va a parar fue a parar a este archivo. A ver si lo podemos ver. Editándolo, ahí está el contenido del archivo. Tiene la salida del comando anterior. ¿Ok? Bien. Entonces, el dispositivo /dev/sdb, que es un raw device, se comportaría como si fuera un archivo. Y en este sentido, en el mundo Unix, un archivo se define como simplemente una sucesión de bytes que pueden tener cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos. En general, al sistema operativo le interesa poco el contenido del archivo. En general, no es él el responsable de interpretar su contenido, sino que existen programas que entienden ese contenido, ¿sí? Salvo algunos archivos, por ejemplo, que son ejecutables, y el ejecutable tiene un determinado formato de archivo ejecutable, que tiene que ser interpretado por el sistema operativo como para poder ponerlo en ejecución, ¿sí? En ese caso, sí es necesario que el sistema operativo conozca el formato interno que tiene el archivo para poder identificar un archivo válido para ejecutar de otro que no es un ejecutable. Pero si fuera un archivo de texto o si fuera la salida de un editor de texto como Word, quien debe conocer la estructura del archivo, cómo está organizada la información internamente, cómo se representa una negrita, cómo se representa un fin de línea, esa información la tendría que tener el programa Word, que interpreta y que construye esos archivos, no el sistema operativo. Porque si no, ante nuevos tipos de archivos, tendríamos que extender la inteligencia del sistema operativo, ¿no? La idea es que el sistema operativo vea los archivos simplemente como una sucesión de bytes, y en algunos casos, como en el mundo Windows, existe una asociación entre una determinada extensión con un determinado programa. Un archivo con la extensión .doc que se vincula con un archivo como por ejemplo Word, ¿sí? Un archivo con la extensión XLS que se vincula con un archivo que es Excel. El sistema operativo puede conocer esa vinculación, pero no tiene por qué conocer el formato interno que tiene el archivo para poder leer esa información, porque al final de cuentas a él no le interesa. Él no tiene que tratar al archivo como una sucesión de bytes. Como el disco también se considera como una sucesión de bytes en su formato crudo, nosotros podríamos hacer esto. En lugar de mandar la salida del comando ls a un archivo, mandarla directamente al dispositivo. ¿Ok? Muy bien. A ver si lo podemos ver así. Espero que me genere un problema. A ver. Si yo quiero ver el contenido de este archivo, podría ejecutar el comando cat, ¿no? Cat, me mostraría el contenido del archivo. Si quiero ver el contenido de lo que quedó en el archivo cd, podría ejecutar el comando cat. Vamos a ponerle acá un more. Ahí estoy viendo el contenido. ¿Ven? Escribí en las primeras posiciones del disco esa información. ¿Se entiende? Sí.
Entonces, yo como administrador del sistema tengo los permisos porque el administrador del sistema root se considera el dueño de todos los dispositivos. Y al ser el dueño de estos dispositivos, tiene el permiso de escritura. Por lo tanto, puede escribir en el disco sin restricciones. Como en otros dispositivos también, ¿no? Al escribir sobre el disco, claramente le estampé algo arriba, le escribí, y si había información anterior, esa información se perdió. Ya no está más. ¿Sí? Está esta información. Bueno, a ver, vamos a volver al FDisk. Vamos a mirar. Opa, la tabla de partición. Ah, perdón, no era así. No era menos L. Para ver la tabla de partición. Y no me muestra ninguna tabla de partición, porque no tiene ninguna estructura interna. ¿Está bien? Sí tiene un conjunto de caracteres que forman parte de la salida del comando ls. Yo le puse un more a continuación, un less, como para paginar la salida, pero ahora voy a insistir y voy a tratar de ir un poquito más allá del final, a ver qué hace, si es que no le puse una especie de marca de fin de archivo. Esto es lo que viene a continuación. Y sí, así, sí, todo el resto del disco, ahí yo sigo bajando, no se nota porque todo es exactamente lo mismo, es igual. Pero lo que se representa en pantalla como un acento circunflejo arroba, ¿sí? Ese es el primer carácter de la tabla ASCII, o sea que me representa un byte con todos sus bits en cero. ¿Sí? Control arroba, eso es lo que significa un byte con todos sus bits en cero. Control A significa todos los bits en cero, salvo el último, o sea, el número 1. Si uno lo ve a ese carácter como si fuera un número. Control B es el 2, control C es el 3 y así siguiendo. ¿Ok? O sea, con lo que quiero decir esto, quiero decir con esto que ese archivo, a continuación, tiene todos sus bytes en cero. ¿Sí? Todos sus bits en cero. Bien. Digamos que mantener archivos de esta forma dentro de un disco es bastante complejo. ¿Cómo agrego a ese disco un segundo archivo? ¿Sí? Tendría de alguna manera que moverme al final de este archivo y escribir otro archivo. ¿Sí? Bastante complejo, porque al final de cuentas estaría como manejando el disco como si fuera una cinta, en donde tendría como una especie de acceso secuencial. O tendría que tener algún catálogo al principio que me diga, bueno, tal archivo comienza en tal posición, tal otro archivo comienza en tal otra. Bueno, esa es la función que cumple un sistema de archivos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de cdb, vamos a tratar de crear un sistema de archivos. Es más, no vamos a crear uno, vamos a crear dos. Imprimimos la tabla de particiones, que no tiene. Vamos a imprimir el help de nuevo. Y vamos a ver cómo se agrega una partición. Una partición nueva se agrega con la opción N. Entonces le digo, quiero crear una partición. Bien, entonces, las particiones, lo que va a hacer es en el primer bloque que compone que tiene este disco, va a crear una tabla de partición. ¿Sí? Y esa tabla de partición tiene 4 entradas. Entonces, acá este programa me está preguntando, bueno, vos querés crear una partición, ¿dónde querés crearla? Perdón. Sí, esa partición. Las particiones pueden ser de dos tipos. Particiones primarias o particiones extendidas. Nosotros un disco puede tener 4 particiones primarias, ¿sí?
Entonces le vamos a decir que queremos crear la partición y que, como dice ahí, la default es 1. El número de partición, el partition number, es un número entre 1 y 4. El default es 1. Si doy enter va a tomar como que yo ingresé el 1. Es lo mismo esto. Y ahora me dice, bueno, ¿dónde comienza esta partición? ¿Sí? ¿En qué sector del disco comienza? Si yo le doy enter, comienza en el sector 2048. Todo lo anterior lo dejó para uso reservado. Entre ese uso está la tabla de partición. ¿Sí? O sea, al principio hay una tabla de partición. Y en esa tabla de partición, en la entrada número 1, yo le voy a dar enter ahora, va a tomar como principio de la partición el sector 2048 del disco. ¿Sí? Ahora me está preguntando dónde termina. ¿Sí? Comienza en el 2048 y termina, podría terminar como máximo en este sector. Bueno, para no escribirlo directamente, yo podría decir, bueno, termina. Tengo varias formas de escribir. Termina 10 sectores más adelante, por ejemplo, escribiéndole el sector en el que termina, o diciéndole a partir del punto de inicio más cantidad de sectores hacia adelante, o directamente más 20 gigas más adelante. ¿Ok? Entonces le digo, terminó. Ahora le digo que me muestre la tabla de partición nuevamente. Y en este momento tenemos una partición, el disco se particionó, ¿sí? Y él tiene una partición que, en el caso de ser la primera partición del disco SDB, el nombre de la partición es SDB1. ¿Sí? Yo especifiqué el tamaño en gigas, pero él tiene como referencia que comienza en este sector y termina en este otro sector. ¿Sí? Y entre este valor y este valor hay tanta cantidad de bloques. Bien, vamos a crear una nueva partición. La segunda partición va a ser una partición también primaria. Va a ser la partición número 2. Va a comenzar a continuación de donde termina la otra. Fíjense que esta termina en el bla, bla, bla 87 y esta comenzaría en el bla, bla, bla 88. Inmediatamente en la siguiente, ¿no? Ese es el valor default, o sea que le doy enter y terminaría en algún lugar default que sería en el último posible. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a crear solamente 2 particiones. La segunda partición, desde el punto donde terminó la anterior hasta el final del disco. ¿Ok? Vamos a decirle que nos muestre nuevamente la tabla de partición. Y me dice, la tabla de partición quedaría así. SDB1 y SDB2. Comienza en tal lugar y termina en tal lugar cada una de las particiones ocupando tantos discos. A continuación, esta es información que está en la tabla de partición. A continuación, tenemos 2 columnas que dicen ID y sistema, que básicamente lo que le dicen al sistema, justamente lo que le dicen al sistema de archivos, es qué se supone que yo voy a guardar ahí. ¿Sí? Por default, él supone que yo voy a guardar un file system de Linux, cosa que no es cierto todavía. ¿Ok? Pero le asigna eso como valor default. Ya terminé lo que hizo el sistema hasta acá, FDIS, lo que hizo hasta acá, me permitió crear una tabla de particiones, pero esa información la tiene en memoria. En realidad todavía no escribió en el disco. Esta información no la bajó a los primeros sectores del disco, en donde se guarda la tabla de partición. Así que yo voy a tener que decirle, con la opción W, fíjense, vamos a mirar el help, W, que dice escribir la tabla de partición, al disco, y después irse, salir. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a pedir. Entonces, lo que hizo, bueno, fue una llamada al sistema, input-output control, ¿sí? Primero modificó la tabla de partición, grabó el contenido de la tabla de partición, después la leyó para ver si lo que se grabó corresponde con lo que se mandó grabar, y después me dice, bueno, que está sincronizando su información con el disco. Que quedó el disco sincronizado, o sea, el disco tiene en su tabla de partición la información que yo quería que tenga. Ahora podría ejecutar de nuevo el fdis-l para no entrar
no entrar de nuevo a ver las opciones, sino que simplemente me lista su contenido y me dice que tiene dos particiones como nosotros queríamos. SDB1 y SDB2. ¿Está? Bueno, ahora el único gran dispositivo RAW que teníamos, ahora lo hemos particionado. Por resultado del particionamiento, lo que obtuvimos fueron dos dispositivos, barra dev, barra SDB1 y barra dev, barra SDB2. Desde el punto de vista del sistema operativo, yo así veo dos particiones y sé que forman parte del mismo disco porque la primera parte del nombre es igual, pero en sí se comportan como si fueran dos unidades distintas, ¿sí? Dos discos distintos. En realidad son dos particiones, pero se pueden ver como dos unidades lógicas distintas. Bien, para poder utilizar esas particiones como file system, es necesario darle un formato. Es como agregar un disco a su computadora y decirle, bueno, quiero usarlo como disco, necesito formatearlo. En el caso de un sistema como Windows, ustedes usarían el comando format, disco E, por ejemplo, dos puntos, y formatearían lo que entienden que es el disco E. Y crearían ahí una estructura jerárquica con directorios raíz y subdirectorios, ¿no? Bueno, y esa estructura de directorios, que tendría su directorio raíz, sería independiente de la estructura del directorio raíz del disco C. Acá no es así. Acá tengo que formatearlo, pero la forma de formatearlo es un poco más amplia. El comando se llama Make File System, MKFS, con lo cual yo le digo que quiero construir un sistema de archivos. ¿Sí? Quiero construir un sistema de archivos en un determinado dispositivo. Quiero tomar el dispositivo barra dev barra sdb1 y transformarlo en un sistema de archivos. Darle formato de sistema de archivos. ¿Sí? Bueno, yo podría ejecutarlo ahí directamente y darle ese formato de file system. Ahora bien, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en Windows, no sé si vienen trabajando hace muchos años, uno puede determinar qué tipo de file system va a crear. O sea, la estructura del file system, existen distintas estructuras de file system que tienen distintos nombres, ¿no? Como por ejemplo la estructura de file system FAT, que es una estructura muy vieja, utilizada en DOS en su momento, o en Windows, la estructura FAT16, FAT32, NTFS, que utilizan los Windows modernos, ¿sí? HPFS, que es también un sistema de archivos utilizado, que era ampliamente utilizado, ¿sí? Y en el caso de Unix, Linux, ¿sí? Utilizan otros tipos de sistemas de archivos. Entonces, antes de ejecutar, vamos a mirar el manual del comando MKFS. El sistema entonces MKFS, nombre del dispositivo. SDB1. Entonces, cuando yo voy a construir el file system, puedo especificar una serie de opciones, puedo decir de qué tipo de file system es, configurarlo de alguna manera y definir cuál es su dispositivo y cuál es el tamaño de los bloques, cómo se van a interpretar los bloques dentro del sistema. ¿Sí? Ahora bien, ese comando soporta varios tipos de file system. Si no especifico nada, me va a construir un file system que se llama ext2. ¿Sí? O sea, existen distintas formas de armar el file system y de un tipo de file system que se llama ext, existen varias versiones cada vez mejoradas. ¿Sí? Una de las primeras versiones fue X2, ext2, después apareció 3, 4 y así siguiendo, ¿no? Entonces, si yo no especifico de qué tipo de file system estoy creando, me va a crear este file system como default. ¿Okay? Bueno, después tengo un montón de opciones que puedo establecer. Bien, el manual me dice que yo también podría mirar otros comandos. ¿Sí?
Y acá lo que veo es que existen otros comandos en donde yo puedo ejecutar el comando, parece ser, mkfs, pero en realidad esto no es un comando solo, sino el comando es todo esto, mkfs.ex2. Esto es un ejecutable que al ejecutar me crea un file system ex2. O sea, es igual al que estamos viendo acá, ¿no? Porque ese sería su comportamiento default. ¿Sí? En lugar de especificar el tipo, lo puedo hacer directamente con el nombre del comando. O puedo crear uno de extensión 3 o x4 o formato de un sistema operativo también compatible con Unix, se llama Minix, o formato mkfs.mdos o vfat o xfs, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Unix en general soporta un número variado de file systems. ¿Sí? De acá voy a poner mkfs y voy a apretar la tecla Tab 2 veces. Y me dice, mira, si vos pones mkfs, puede ejecutar mkfs, pero lo podés completar con x2, x3, x4, y en realidad ejecutas ese programa, ¿no? Vamos a crear un file system x4. Barra dev, barra sdb1. ¿Ok? Le voy a dar enter. Y vamos a leer lo que dice, lo que hizo. ¿Sí? Bueno, acá me dice que el programa que puso en ejecución es este, que el file system no tiene etiqueta, que es de tipo Linux, que el tamaño de bloque con el que va a trabajar es de 4096. Es otro caso interesante. Desde el punto de vista del file system, él trabaja con bloques. Él lee bloques, él escribe bloques que tienen 4K, 4096 bytes. ¿Sí? Sin embargo, el disco opera de bloques y ese bloque tiene un tamaño de 512 bytes, que es el tamaño del sector. O sea que una operación de entrada-salida, desde el punto de vista del sistema de archivos que quiere leer un bloque, en realidad son 4 operaciones de entrada-salida del sistema operativo. ¿Ok? Bueno, después por acá me habla de inodos, que todavía no sabemos qué son. Me habla de superbloque. ¿Dónde está? Superbloque. ¿Sí? Me habla de superbloque. Me dice que ese superbloque estaba capeado en distintos lugares del disco. En estos bloques del disco hay una copia del superbloque. ¿Sí? Bueno, que existe algo que se llaman inodos, que existe además algo que se llama journal. Bueno, y toda esa información me la copió al disco. A ver, un segundito. A ver. ¿Está bien? Bueno, Tune to File System me da información sobre el File System para tunearlo, me da un montón de información, un montón de características, ¿sí? Que me describe internamente al File System, ¿no? Me dice, este File System, este volumen, que es un File System, no tiene nombre, nunca fue montado, nunca fue disponible, tiene un número que lo identifica de manera universal, ¿sí? Un número que se lo repite. Tiene además un número interno que se denomina número mágico. Este número identifica que es un file system.
este es el número de revisión del file system, las características que tiene, etcétera, 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 ¿no? Hay un montón de información. Me dice que el sistema operativo que lo va a usar es Linux, ¿sí? Y después aquí me habla de inodos. Lo que yo hice fue sacar ejecutar ese comando, pasarle la opción "-l" y que me liste información sobre este file system y me quiero quedar con las líneas que dicen inode. ¿Sí? Me dice, mira, el tamaño de los inodos es de 256 bytes. Los bloques de inodos por grupo son 512. Bloques de inodo por cada grupo. Los inodos por grupo son 8.196 y el número total de inodos es 1.310.720. ¿Sí? Entonces lo que vemos es, hay un montón de inodos, estos inodos están agrupados en 8.192 grupos, cada grupo tiene 512 bloques de inodos y el tamaño de un inodo es de 256 bytes. O sea, hay un espacio dentro del disco, dentro del file system, que se llaman inodos. ¿Sí? O sea, lo que sucedió acá es lo siguiente. Yo creé un file system. Realmente lo creamos así, de tipo X4. Este file system, al principio, tiene un bloque que recibe el nombre de boot record. ¿Sí? El primer bloque tendría como información de un programa con el cual bootearía el sistema operativo. Ese bloque, particularmente en este disco, no va a ser utilizado porque no va a bootear de ahí. Solo se mantiene por temas de compatibilidad con otros file systems de los cuales el sistema operativo sí puede bootear. ¿Sí? O sea que es un espacio que queda como desperdiciado. Es muy pequeño, por supuesto, así que no es importante. Los bloques que vienen a continuación son muchos, así que voy a hacer esto como diciendo, a ver, así. Constituyen lo que recibe el nombre de superblock. Estos son muchos bloques. El superblock son varios bloques que tienen información que describe al sistema de archivos. Vieron que por acá hay información que describe al sistema de archivos, como esta. ¿Qué nombre tiene? ¿Cuándo fue montado? ¿Cuál es el número que identifica? ¿Qué se entiende por número mágico? ¿Cuáles son las características que soporta este file system? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué estado se encuentra el file system? Dice que está limpio. ¿Sí? Bueno, esa información vive en el superbloque. O sea, el superbloque es la metadata que describe a todo el file system. A continuación, y desde el punto de vista lógico, existen un espacio en donde están los inodos. ¿Sí? Ese espacio en donde están los inodos recibe el nombre de ilista o ilist, ¿sí? Que significa lista de inodos. ¿Sí? Inode list. El nombre inodo, ¿sí? O inode viene de que es un nodo que se considera como un nodo índice. Index node, eso es lo que significa inodo. Index node es lo que llamamos, inode o inodo. ¿Sí? Y la ilista o la ilist no es más que un montón de inodos. Los inodos, los inodes del file system. Y nosotros acá lo estamos viendo, la ilista entonces tiene muchos inodos, lo voy a dibujar con puntitos también, como que siguen, como que son muchos, como en nuestro caso, que son, ¿dónde lo había puesto acá? 1.310.720. ¿Está? Esa es la cantidad de nodos que está en la ilista. Yo a la ilista, a la lista de nodos, la estoy considerando como que está toda junta.
pero cuando miro la información que describe el file system, me dice, no, no está toda junta. ¿Sí? Los sinodos, en lugar de estar juntos, están divididos en grupos, y los grupos tienen un montón de inodos por dentro. ¿Sí? Y no sé si había un lugar, voy a ver por acá, sí, cuando ejecutamos el comando, acá, donde me dijo, tengo estos grupos, bloques de grupos, acá están los sinodos, están distribuidos en el disco, y por otro lado, yo estoy buscando el superbloque, como si tuviera, son una serie de bloques contiguos, pero el superbloque, como es muy importante, también está copiado, también está espejado en otros bloques, ¿sí? Dentro del disco. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico, yo lo interpreto como está en un solo lugar, pero desde el punto de vista físico, en realidad está replicado porque la información que mantiene es crucial, es importante y, y no se puede perder, ¿no? Entonces se mantiene cierto nivel de redundancia. Y la última sección que compone un file system es el espacio o el área de datos. En general, es un espacio muy grande, ¿no? Es el espacio más grande. Todo lo anterior es información, si se quiere, datos que maneja el sistema de control para saber cómo se asigna el área de datos, qué espacio de este área de datos está ocupada, qué espacio del área de datos está libre. ¿Sí? Bien. Segundito. Bueno, ¿qué es un inodo? Un nodo índice o un inodo es lo que describe a un archivo. Entonces, por un lado, en el área de datos está el archivo, pero dentro de un inodo que está dentro de la lista, ese inodo me describe a ese archivo. Vamos a ver cómo lo explicamos a eso. Me voy a mover a un directorio cualquiera. Directorio raíz del directorio de root. Acá tengo archivos, ¿no? Bien. Lo voy a listar en formato largo. Estos son archivos que tienen estos permisos asociados. Este valor que se llama número de enlaces. Le dice que el dueño de ese archivo es root, que el grupo al cual pertenece root es también el grupo root, que este es su tamaño en bytes, que esta fue su fecha de creación, y este es el nombre del archivo. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es, me voy a crear un directorio cualquiera, work, me voy a mover a ese directorio, work, con un editor de texto voy a crear el archivo A1. Voy a indicar que este es el archivo A1.txt. ¿Ok? Quiero ver su contenido, lo puedo ver con cat. Y me dice, este es el archivo a1.txt. Si quiero obtener más información sobre el archivo, voy a poner así. Me dice, estos son los permisos del archivo. Acá me dice, con un guión adelante, no una B, no una C, me dice, es un archivo ordinario, un archivo común. Estos son los permisos asociados. Que podemos saber bien qué significa el nombre de enlaces. Este es el dueño y el grupo del archivo. Este es su tamaño, 26 bytes. Y esta fue la fecha y hora de creación. ¿Sí? Hace un minuto atrás. Vamos a crear el archivo A2. Vamos a hacer así. Voy a copiar el archivo A1 al archivo A2.
Voy a editar el archivo 2 y le voy a decir acá adentro que es el archivo A2. .txt. Tengo un archivo que dice A1 por dentro y otro que dice A2 por dentro. Voy a listar en formato largo. ¿Okay? Tienen el mismo tamaño, bueno, da esa casualidad. Se crearon con 1 minuto de diferencia. Lo que voy a hacer ahora es ponerle una opción adicional al comando ls-l, la opción i, que lo que hace es me lista, me agrega al listado el número de inodo que describe al archivo. ¿Sí? Fíjense, ese número aparece al principio. El archivo A1 está descrito en el inodo, bueno, no sé qué número es, 70.571.468. ¿Está bien? El archivo A2 está descrito en otro inodo. ¿Está? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es listando el directorio, ¿no? Estoy listando el directorio barra root barra work. Y lo que noto, bueno, y lo que tengo que notar en realidad, es que ese directorio tiene dos cosas. Un directorio tiene solamente dos cosas, dos valores posibles. Un valor es el nombre del archivo, y el otro es su número de inodo. En el directorio dice, hay un archivo que se llama A1txt, y su número de inodo es este. Voy a ponerlo todo ordenadito, así. Y hay otro archivo que se llama A2, su número de inodo es este. ¿Okay? Esto es lo que existe en el directorio. El directorio, que tiene esta estructura, se encuentra en el área de datos. ¿Sí? Cuando yo listo el directorio, por ejemplo así, más simple, ls-i, lo que tengo es el número de inodo y el archivo. ¿Sí? O el nombre del archivo y el inodo correspondiente. Cuando yo le digo que quiero listar en formato largo, que quiero obtener más información, me muestra el número de inodo, también me muestra el nombre del archivo, información que se encuentra dentro del directorio, pero con este número accede a la lista, al número de inodo correspondiente y obtiene el resto de la información. Toda esta información, ¿sí?, reside en el inodo. O sea, el comando ls solo lee solo el directorio y me listan los archivos que existen ahí. ls-i lee solo el directorio y me lista los nombres y los números de inodo. Pero ls-l, como recopila más información, con el número de inodo accede al inodo y me da el resto de la información. Porque quien describe las características del archivo A1 es este número de inodo. Quien describe las características del archivo A2 es este otro número de inodo. ¿Ok? Vamos a hacer una copia de A2. Lo vamos a llamar A22.txt. ¿Qué va a pasar? No lo voy a listar este directorio. Bueno, tengo un nuevo archivo y ese nuevo archivo tiene su propio número de inodo. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener más información además del comando ls sobre un archivo?
¿sí? Lo puedo obtener con el comando stat. Por ejemplo, stat a1txt. Stat a1txt me dice, che, el archivo se llama a1txt, su tamaño es de 26 bytes. Los bloques que le asignó el sistema operativo son 8. ¿Sí? El tamaño de bloque es 4096 bytes. Es un archivo común, en inglés se dice un regular file. ¿Sí? Estos son los, en este encuentran lo que yo entiendo como dispositivo a este dispositivo, es un número que identifica el dispositivo en donde reside el file system que contiene al archivo. El número de inodo que lo describe es el que termina en 468, acá lo vemos, coincide. El número de enlaces, que todavía no nos metimos a ver qué es 1. Bueno, estos son los permisos de acceso, donde acá me dice, bueno, es un archivo. Ese guión significa que es un archivo común, un archivo regular. Después viene una terna que me dice qué puede hacer el dueño del archivo, o sea, qué puede hacer root con este archivo, que es el dueño. Después, a continuación, viene otra terna que me dice qué puede hacer el grupo, los usuarios que pertenecen al grupo de este archivo, que es el grupo también se llama root. ¿Sí? Entonces, el dueño puede leer y escribir este archivo. Quien pertenezca al grupo solo puede leer este archivo. ¿Sí? El guión acá, en estos casos de los permisos, significa ausencia del permiso, ¿no? Y por último, el resto de los usuarios, o sea, quienes no son el dueño ni pertenecen al grupo, solamente pueden leerlo, porque no pueden escribirlo ni ninguna otra cosa más. ¿Sí? Por otro lado, en lugar de mostrar, vieron que en el ls-l me lista una fecha y hora, ¿sí? Para el archivo A1, acá me dice 24 de octubre, 19:29. Bueno, acá lo que me dice es, ¿cuándo fue la última vez que se accedió a este archivo? A ver, veamos. Acá dice que la última vez que se accedió es a las 19:29:25, ¿no? Y un montón de, creo que son como 10 milésimas hoy o más. En este momento son las 19:37. Vamos a hacer así, vamos a hacer un cat a 1.txt. Eso significa, lo quiero listar en pantalla, o sea que lo voy a leer. Y ahora le voy a preguntar al sistema operativo que me dé la información sobre el sistema de archivos. Bien. Ah, no me da información. ¿Qué archivo estoy viendo? A1. Y el cat fue de A1. No, acá tengo un problema. Bueno, acá me falló mi explicación. Vamos a hacer una cosita. Bueno, básicamente lo que me dice es cuándo fue la última vez que se accedió, cuándo fue la última vez que el archivo se modificó, este sería un acceso de lectura, este es un acceso de modificación, y cuándo fue la última vez que se cambió, en este caso debería ser la información vinculada con los permisos del archivo. Vamos a hacer eso. Vamos a cambiarle el modo al archivo. Eso quiere decir, le vamos a cambiar los permisos. Espero que funcione. Bueno, y ahí sí lo actualizó. ¿Vieron? Le cambié los permisos. Los permisos de acceso ahora son todos los permisos de lectura, escritura y ejecución. Y el cambio acá cambió. ¿Sí? La fecha y hora de cambio. O sea, el sistema guarda 3 fechas para el archivo. Bien. Bueno. ¿Vieron este comando? El comando ln. No, no recuerdo. No recuerdo. Bueno, si uno mira el comando ln, parece ser que funciona como si fuera un copy. Dice, tengo el archivo A1, txt, me gustaría crear un archivo A11.txt. ¿Ok? Ejecuto, me generó, parece ser el archivo, vamos a verificarlo. Ahí tenemos A1, A11, A2, A22. Este
A11 acaba de aparecer, ¿no? Si lo listo en formato largo, con la opción de inodo, fíjense, tanto A1 como A11 tienen el mismo número de inodo que los describe. O sea, que en el directorio apareció un nuevo archivo que se llama A11.txt y su número de inodo coincide con el de A1. En el fondo, no son dos archivos, es un único archivo, porque un inodo describe un archivo. Y estos dos son, A1 y A11, son dos nombres que apuntan al mismo archivo. O sea, A1 y A11 son sinónimos, ¿sí? Porque lo que hicimos con el comando ln fue generar una nueva entrada en el directorio, A11txt, pero lo que hicimos fue agregarle al lado, en el número de inodo, el número de inodo de A1. Por lo tanto, los dos nombres funcionan como sinónimos del mismo archivo físico. Como ahora hay dos nombres que están apuntando al mismo archivo, al mismo inodo, perdón, el número de enlaces, lo que llamamos acá, ¿dónde está? Links, ¿sí? Que antes estaba en 1, ahora está en 2. Lo podemos ver así, como también lo podemos ver acá. Links, bueno, links 2. Vamos a abusar de esto, vamos a repetir la operación, pero en lugar de A111 a 111. Cuando le pregunto por el stats, me dice que los links ahora son 3. Porque ahora tengo 3 nombres de archivos vinculados al mismo inodo. Bien, yo puedo borrar archivos. Por ejemplo, podría borrar el A22 con rm. Y esto hace que ese archivo desaparezca. 22 dije, bueno, sí, desaparezca del directorio. Ya no está más. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de borrar A1, que era mi archivo original. Desapareció. Pero quedaron sus sinónimos y quedaron apuntando al mismo inodo de siempre, o sea, no sufrieron modificación. Los dos están apuntando al mismo inodo. Una cosa que no se muestra, porque no sería de utilidad en principio, es dentro del inodo, más allá de tener toda esta información, hay información que dice que el archivo está en tal área de datos. Por ejemplo, está acá, está un pedacito está ahí, otro pedacito está acá, y otro pedazo del archivo está acá. ¿Sí? La información de cómo se distribuye dentro del área de datos el archivo. ¿Sí? Eso está indicado desde el inodo. Desde el inodo se apunta al contenido del archivo, diciendo el archivo está en estos bloques. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, y eso es apuntado desde el inodo, o sea que si tengo dos nombres que funcionan como sinónimos apuntando al mismo inodo, y el inodo dice dónde está su área de datos, dónde están sus datos, el espacio, yo accedo al mismo espacio, si accedo al archivo A11, como si accedo al archivo A111. Te decía originalmente, este es el archivo A1. Vamos a ponerle una división. Pero ahora es el archivo A11.txt. Y lo grabo. ¿Okay? Ahora vamos a tratar de editar el archivo A111. Y sorpresa, el archivo A111 contiene el mismo contenido que la 11. ¿Por qué? Porque en realidad son dos nombres distintos para el mismo archivo físico.
porque los dos nombres apuntan al mismo inodo y un inodo es quien describe a un archivo. ¿Está bien? Y dice, entre otras cosas, cuál es su ubicación. O sea, está haciendo referencia a los bloques que forman parte de ese archivo donde se guarda su contenido. ¿Ok? Este Sí, tipo de, este comando, ln, lo que implementa es un link mediante la copia del número de nodo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a quedarnos ahora hasta en eso, hasta ahí. Y vamos a volver a trabajar con nuestro... perdón. Y este link se suele llamar link duro también. También en inglés hard link. ¿Eh? Por ahora la única opción que conocemos. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos -L, barra D, barra SDB. Teníamos un disco que estaba particionado en dos, que a la primera partición la transformamos en file system y la segunda no tiene formato file system. Sigue siendo SDB2 hasta ahora un raw device, un dispositivo crudo. Este otro ya tiene estructura de file system, ya está cocinado, ¿sí? Cooked. Este no, este está crudo todavía, el 2. Entonces, como tiene estructura de file system, porque le dimos ese formato con el comando mkfs, con la opción, digamos, de formato en x4, bueno, esa es la estructura interna que tiene y tiene más o menos esta información distribuida de esa forma. Bien, si yo miro internamente al file system, si lo pudiera ver desde el punto de vista lógico, más allá de verlo así, como se muestra acá, si dividido en estos componentes, lógicamente lo voy a ver con un árbol que comienza en un directorio raíz. Pero Unix no soporta el hecho de tener varios directorios raíces, uno asociado al disco C, otro asociado al D, otro asociado al E. Soporta una única estructura arbolada. Por lo tanto, este pequeño arbolito que acabamos de crear en este nuevo file system, en esta nueva partición de disco, tenemos que engancharla a la estructura global del directorio, dándole un directorio como punto de montaje. Entonces vamos a elegir, no sé, voy a crear un directorio cualquiera. Añadir. Voy a mover el directorio raíz. Vamos a listar su contenido. Tengo un directorio que se llama U02. Ajá. Estoy limpiando el contenido de ese directorio. El directorio no tiene nada. ¿Ya está bien? Tengo un directorio que se llama U02 nada más. ls-l, ls-l, ls-l del directorio U02. No tiene contenido. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que esa estructura arbolada, creada en ese disco, en esa partición, se enganche, se monte, se dice, en un determinado directorio que se conoce con el nombre de punto de montaje. El punto de montaje que vamos a utilizar para el file system es el directorio U02. Y vamos a montar el file system barra dir barra sdb1. Bueno, la sintaxis es el comando para montar, o sea, para vincular, para activar el file system, se quiere, es el comando mount. Mount recibe un primer parámetro que es el nombre del file system que uno quiere montar, sdb, porque si no, sería inaccesible. ¿Sí? Existe una estructura arbolada, existe un nuevo file system dentro de ese dispositivo, dentro de esa partición, pero no se puede acceder hasta tanto
no se monte, hasta tanto no se monte en un punto de montaje. Barra U02. ¿Ok? Comando mount me permite hacer esa operación. Ahora vamos a ejecutar el comando mount solo, sin parámetros. Entonces ahí actúa como un comando que lee lo que se llama la tabla de mount. ¿Sí? O sea, esta información de que hay un nuevo file system montado en este directorio, esa información se agrega a una tabla que lista todos los montajes. ¿Sí? Y que el comando mount solo lo que hace es me muestra esa tabla de montajes. ¿Sí? Yo le diría, para no confundirse, no le den importancia a todo esto que aparece acá, porque describe muchas más cosas de las que necesitamos aprender hoy. Y solo le damos importancia a la última fila. La última fila dice que el dispositivo barra dev barra sdb1 está montado sobre este directorio. Ese es su punto de montaje. Y el tipo de file system es de tipo x4. Y al momento de montarse y ponerse a disposición, ¿sí?, tomó una serie de configuraciones por default. ¿Sí? Que uno puede especificar, por ejemplo, puede decir, che, quiero montar un file system, pero quiero que sea solamente de read only. ¿Sí? O no como en este caso que dice que es de read-write, de lectura y escritura. Bien, entonces ahora que lo montamos, vamos a movernos al directorio U02. Que te recuerdan que estaba vacío, de hecho lo vacié hace un ratito atrás. Lo había vaciado con este comando, ¿no? Hay un subdirectorio debajo que existía, yo lo borré. Entonces ahora vamos a listar su contenido. Y me dice, no hay nada más que un directorio. El directorio se llama Lost plus Found, ¿sí? Que sería algo así como perdidos y encontrados. ¿Sí? Es un directorio que existe en todos los file systems. A ver, si yo me muevo al directorio raíz, que forma parte de un file system. Este no tiene acá. Perdón. Perdidos y encontrados, entonces. ¿Sí? Entonces acá vamos a copiar el directorio barra root barra work, todo su contenido. Así que me traje todos los archivos que había creado antes en el otro directorio. Me aparecieron a 11. ¿Sí? A 1. ¿Sí? Fíjense, este es el directorio raíz está en un file system. El directorio barra U02 es otro file system. ¿Sí? Y cada file system tiene su propia lista, tiene sus propios inodos. Yo me acabo de copiar los archivos y ahora el archivo A11, que tenía un número de inodo, no sé, de 7 millones y algo, o 70 millones en realidad, 70 millones y algo, ahora tiene número de inodo 13. ¿Sí? El otro archivo tiene número de inodo 12 y el otro archivo tiene número de inodo 14. ¿Ok? Por ser archivos dentro de un nuevo file system, ahí lo que tenemos son nuevos números de nodos. ¿Sí? Porque cada file system tiene su estructura, toda esa estructura de subblock, boot record, superblock y lista y área de datos independientes, son áreas distintas, son porciones de disco distintas. Bien, entonces supongamos, vamos a borrar el A11.txt y vamos a suponer que lo que yo quiero hacer es hacer un link. Para eso me voy a ir al otro directorio, a ver si puedo. No. El directorio barra root, dijimos, barra work, ls-l. Bien, y lo que voy a decir es, mira, quiero hacer un link entre el archivo
Vamos por el camino completo. Barra root, barra work, barra a 111.txt con el archivo barra u02 barra a 111.txt. Recuerdan que esto funcionaba como si fuera un copy en principio, y el copy lo que hacía era copiaba el número de inodo. O sea, teníamos dos nombres que apuntaban al mismo inodo. Así que vamos a tratar de hacer un hard link entre estos dos archivos. Este sería el archivo existente y este sería el nuevo archivo que se va a crear. Pero cuando quiero ejecutar, me dice, mira, el LN falló. ¿Sí? Este es un mensaje del LN. Falló al crear el hard link ¿sí? Que tendría que apuntar acá. Y me dice que es un link inválido que cruza los devices. Claro. ¿Por qué? Porque los archivos están ubicados en distintos file systems. Si dado un file system, por ejemplo, me voy a mover acá, ¿no? U02. El comando df, yo obtengo información sobre los file systems. ¿Sí? Me dice el espacio disk free, me dice el espacio libre. Entonces le quiero pedir que me elige los espacios en formato legible por los humanos, por eso la opción "-h", que no me lo muestre en bytes, sino que me lo muestre si el dato es grande en gigas, si es más o menos grande en megas, y así. U02. Me dice el file system. El directorio barra U02 es el file system barra SDB1. Tiene un tamaño de 20 gigas, ¿sí? Usados tiene 32K y disponible 19 gigas. ¿Está bien? O sea, ese file system está usado en un 1% y está montado en el directorio barra U02. Yo podría decirle, bueno, ¿y cómo andamos con el directorio raíz? Me dice, el directorio raíz tiene un nombre de file system, que este es el device, ¿sí? Tiene un nombre distinto acá, pero por otro tema, Tiene un tamaño de 50 gigas, tiene 32 gigas ocupados, 19 gigas disponibles, usado al 64% y está montado sobre el directorio raíz. ¿Sí? Este es el file system root. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es crear un enlace simbólico entre dos file systems distintos. Y eso no se permite, porque cada uno tiene su propio número de nodos. ¿Sí? La referencia a un inodo es una referencia dentro del mismo file system. Entonces, la única forma de hacer un enlace es usar una modalidad distinta del enlace, que es esta, con la opción "-s". La opción "-s" no crea un link duro, un hard link, sino que crea un symbolic link. ¿Qué quiere decir esto? Un link simbólico. Y vamos a ver cómo se muestra esto. Lo ejecuto y lo creo. ¿Sí? Tuvo que ver lo que apareció de nuevo sería esto, ¿no? Si listo el contenido, me aparece a 111.txt. Perfecto, apareció algo. Vamos a listar en formato largo. El listar en formato largo me dice, mira, esto no es un archivo ordinario. No tiene un guión al principio, tiene una L. ¿Sí? O sea, es un link, pero es un link simbólico. Y ese link simbólico, para simplificar, me lo muestra acá, es esto. Apunta acá. Apunta a root work a 111.txt. Bueno, es un sinónimo, es otro nombre que tiene el archivo. Vamos a ver qué vemos cuando hacemos un cat a 111. Me dice lo que me decía antes el otro, ¿no? Este es el archivo a1.txt, pero ahora es el archivo a11.txt, pero a11 comparte con
A111. ¿Sí? Entonces, en el fondo yo trato de abrir este archivo que está en el directorio U02, vaya U02, vaya A11txt, y cuando lo edite, él me va a editar el otro archivo. Si le hago una modificación, es el archivo al cual se accede mediante un enlace pero simbólico, ¿vale? Y lo salvo. Bueno, ese va a ser el contenido de A11. Y ese también, me muevo al otro directorio, va a ser el contenido del archivo A111 que se encuentra acá, en el directorio work. ¿Sí? Porque al final de cuentas, este nombre está apuntando a este archivo y yo cada vez que hago referencia a este nombre, en realidad estoy referenciando a este archivo. Y este archivo tiene un número de inodo y entonces accede a ese inodo. ¿Ok? La única forma de hacer un link entre de dos nombres que estén en distintos file systems es a través de un enlace simbólico. ¿Sí? O sea, con la opción "-s". Bueno, vamos a volver al directorio 02. ¿Sí? Bueno, dijimos con df, me dice, yo lo podría poner así, df punto, que se refiere al directorio actual. El directorio actual está en un file system, que es este, y bueno, entonces me da la información de disk free, de espacio libre en el disco, ¿no? En realidad me dice hasta el ocupado, me dice el libre y cuál es el porcentaje usado. Lo que vamos a hacer a continuación es, yo le puedo decir con otro comando, disk usage, bien, opción "-h", por ejemplo, vamos a poner un asterisco, me dice cuál es el tamaño que tienen los archivos. ¿Está? Ahora dice 111 tamaño 0, el otro tiene 4K, 4K y este tiene 16K. ¿Sí? Le puedo decir, hacemos un summary, un resumen. Lo hizo, ¿no? Voy a poner así U02. Ahí está. Ahí me está diciendo que el directorio U02 por debajo tiene 28K en total. ¿Está bien? Entonces puedo saber cuánto espacio tengo libre, cuánto espacio tengo ocupado por archivos. Puedo tener el file system montado, lo veo con el comando mount. También existe la posibilidad de sacarlo de línea con el comando umount. Puedo sacarlo de línea con el comando umount especificando el nombre del directorio, por ejemplo. Como él tiene esta entrada, esta información, sabe que me estoy refiriendo a este file system. Entonces, si ejecuto el comando mount de nuevo para listar, esa línea me desapareció. Ya no aparece. Ya no está montado. Entonces, si quiero acceder al directorio U02, que es el punto de montaje, ya no está montado ahí. O sea, todo el contenido desapareció. Porque ya no está ahí el montado, atachado, ligado, ese sistema de archivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montarlo de nuevo. -sdb1 en el directorio U02. Si no quiero que vaya al U02, si lo quiero poner en el directorio U03, bueno, tendré que crear el directorio U03 y montarlo en ese directorio, ¿no? O sea, uno puede montarlo en el lugar que quiera. ¿Sí? Incluso montar un directorio y debajo de ese directorio montar otro directorio. ¿Sí? O sea, hacer una cadena de file system montados en la misma rama, si se quiere, de directorios. Vamos a poner U02 de nuevo y ahí lo monto. Así.
Cuando el comando que busco. Ah, este comando quiero ejecutar. Fíjense que acá me dice dónde fue montado la última vez. En barra U02. ¿En qué estado se encuentra este file system? Se encuentra clean, dice. Un file system, cuando se accede, se lee en sus bloques y esos bloques se cargan a la memoria. Si esos bloques son modificados, se modifican en memoria y después se graba a disco. Si por algún motivo la información modificada en memoria, al tener que grabarse, se graba parcialmente, el file system me queda en un estado corrupto. ¿Está bien? Entonces, si sucede eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desmontar el file system. Si sucede eso, yo puedo decirle, che, verificame el file system. Está un file system check. ¿Sí? Y asegúrate de que toda la información que esté guardada acá sea consistente. Si en el superbloque dice que la lista tiene un determinado tamaño, asegúrate que ese tamaño sea así. Si en el superbloque dice que la lista tiene estos nodos ocupados y estos nodos libres, verifica que así sea. ¿Sí? Si en la lista hay nodos que dicen estas áreas de datos, estos bloques están ocupados y otros bloques están libres, bueno, asegúrate de que eso sea así. Porque encima guarda información redundante, con lo cual todas las copias de esa información tienen que coincidir. Entonces le vamos a decir, bueno, haceme un file system check, el file system barra det barra sdb1. ¿Sí? Entonces ahí lo analizó y me dice, ese file system está limpio. Limpio significa que está bien, que es consistente, que toda la información que tiene está correcta. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una maldad. Fíjense este comando. El comando dd es un comando que se llama dd porque significa device to device. Sirve para, por ejemplo, copiar un disco de uno a otro lugar, de uno a otro disco, información. ¿Sí? ¿Qué hace? Como los discos se consideran file system, se consideran archivos, lee un archivo y lo copia en otro, sabiendo que es un disco, por ejemplo. ¿Sí? También puedo decirle, mira, quiero leer de este lugar, input file. El lugar del cual quiero leer es el archivo barra etcétera barra PASSWD. Y quiero dejarlo en este directorio con el comando, con el nombre pp.txt. ¿Bien? Yo, información, lee de a bloques de información, lee esa información, dice, leí 5 bloques, escribí, o registros, escribí también 5 más 1 bloques, y bueno, y me generó una copia. ¿Qué tiene el comando, el archivo pp.txt? En el contenido es una copia. Es exactamente igual al comando copy. ¿Okay? Para escribir sobre disco, tiene otras opciones como para decirle, mira, quiero que consideres el tamaño de bloque como de 1024 bytes, por ejemplo. Y quiero que copies, generes esta cantidad de bloques. ¿Sí? Que leas 200 bloques desde este archivo. Que por supuesto tiene mucho menos que 200 bloques de un K. ¿Está bien? O sea, vas a cortar antes porque el archivo termina. ¿Ok? Pero si fuera muy grande, copiaría solamente parcialmente una parte. Bueno. Existe un dispositivo que se llama
0. Es un dispositivo de carácter. ¿Sí? Cuando uno lee de este archivo, o sea, cuando uno lee de este dispositivo, este archivo, digamos, al leerlo, me entrega bytes en 0, con todos sus bits en 0. Si leo un byte, 1, si leo 2, 2, si leo 3, 3 y así siguiendo. Puedo leer infinita información de este archivo. Se comporta como si fuera infinito. Cada vez que le digo quiero leer el siguiente dato, me entrega el siguiente dato como un byte con todos sus bits en 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aprovechando esta facilidad, voy a decir quiero leer df el archivo barra def, perdón, barra def barra 0. Quiero leer considerando un block size, un tamaño de bloque de 1024 bytes. Y la cantidad que quiero leer son 100.000 bytes. ¿Sí? Y la salida la quiero mandar, bueno, si no le digo a dónde, sale en pantalla. Pero yo la voy a mandar a un output file, que es barra def barra sdb1. ¿Entiendes? Voy a leer 1024 bloques, voy a leer, perdón, 100.000 bloques de 1024 bytes, que lo voy a extraer del file system, perdón, del archivo, que es un dispositivo, barra def barra 0, que es una máquina de fabricar bytes en 0, y lo voy a depositar todos, uno a uno, uno a continuación de otro, en el dispositivo barra def barra sdb1, donde yo creé un file system. Y lo ejecuto. Y lo que estoy haciendo es pisando toda la información que estaba en ese file system. ¿Sí? Con la intención de destruirlo. Así que ahora le voy a preguntar al sistema operativo que ¿está bueno ese file system? ¿Está bien? Y acá me está diciendo, mira, ¿recuerdan que tenía un superbloque? Bueno, este parece que no le dio importancia, pero perdón, un boot record, ¿sí? O un boot block también se llama. ¿Sí? No le dio importancia, pero cuando llegó al superbloque, dijo, che, el número mágico está mal, ¿eh? El número mágico en este superbloque está mal. Entonces dice, vamos a buscar un backup del superbloque. Me dice que está inválido. Y entonces me está diciendo que hay un determinado journal de superbloque que también está mal. Y si lo quiero borrar o no, porque está mal. Entonces le digo, sí, lo quiero borrar. Y acá empieza a seguir chequeando, ¿no? Hace un resize de los nodos no válidos, recrearlos sí, y empieza a tratar de recuperar el sistema de archivos que yo destruí. Le voy a dar todo yes. ¿Sí? Y al final terminó. La verdad que no sé si tuvo éxito. Me dice, tenía un journal, el journal es una característica de los X4, y como dice ha sido recreado y ahora es un X3. ¿Sí? Lo reparó, pero lo reparó como X3. Y parece ser que lo reparó, ¿no? Entonces ahora le voy a decir, quiero montar el barra D, barra SDB1, parece ser que lo pude recuperar con un file system check, y ahí me lo montó. Ahí aparece montado, y acá debería estar su contenido. ¿Sí? Trató de recuperarlo, no lo pudo recuperar, pudo recuperar el contenido.
y hizo la recuperación que pudo. Vieron que en algunos lugares me decía, lo borro, lo borro, lo borro. Bueno, como tenía un montón de información inconsistente, lo borró, pero al final borró toda la información que yo tenía. ¿Sí? Como que reconstruyó el file system, pero no pudo conservar su contenido. O sea, la única forma, de hecho, ya cuando el file system check da error, la forma segura de trabajar es recuperar la información de un backup y no perder tiempo en tratar de recuperarlo. ¿Sí? Es bastante difícil que se recupere, sobre todo cuando el daño es importante. Profe, entonces quiere decir que serializa todos los bytes, ¿sí? Es como en el Windows que vos decís para formatear y te formatea un formato rápido No, y pero para... esto lo está formateando, esto está tratando de recuperarlo, de arreglarlo. ¿Sí? Le Claro, dijimos, File System Check, chequea la integridad, y me dice, no, esto es un desastre, me dijo. Bueno, voy a tratar de recuperarlo. Y empezó a buscar cómo recuperarlo. Lo recuperó, pero al final de cuentas, recuperó la funcionalidad de File System, pero al final de cuentas perdió todos los datos. ¿Está bien? Es un File System que lo puede montar. igual sería imposible recuperar los datos, ¿no? Porque si está todo serializado, todo con cero, no, ya sería imposible. Ah, porque yo lo pisé con cero, sí. Por ahí, si yo hubiera hecho, si este DD lo hubiera hecho más chico, ¿bien? Menos cantidad de bloques rotos, quizás lo hubiera recuperado. ¿Ok? O quizás no. ¿Se entiende? Depende hasta dónde yo le ocasioné daño al file system de manera interna. Lo que sí hice fue escribirle desde la primera posición hasta la posición, hasta el bloque 100.000. Le puse todo en cero. Al final de cuentas, él reconstruyó un file system. De hecho, lo estoy viendo acá. Estoy parado ahí. Estoy viendo que existe, pero perdí su información. Claro, no tiene nada que ver con desfragmentar, porque yo No, nombré no, ese... desfragmentar Ah, es otra cosa. Desfragmentar es mover el contenido de un lugar a otro para que tenga una mejor performance el acceso al disco. claro, sí, Acá uno no porque hay estaba contenido. desfragmentado, acá estaba roto. Acá Sí, sí, agarraste una picadora de hielo y le pegaste al disco en distintos lugares, en este caso, y le pusiste todos sus bytes en cero. claro, sí, porque un compañero también preguntó lo mismo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un intervalo, Bueno, profe. ¿sí? Son las 20:18. Seguimos